Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del Seminario de Divulgación de Tesis del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Hoy vamos a tener a Diego Adrián Barrera Hernández, que nos va a platicar de su trabajo de tesis Gráficas en redes neuronales convolucionales, y su tutor fue Mario Alberto Díaz Torres. Entonces, adelante, Diego. Ok, pues bueno, iniciando el tema, cada vez que me toca platicar un poquito sobre esto, he insistido mucho en que estoy tomando una línea intermedia entre lo que es matemática, gráficas y computación. Si se llegan a obviar algunas cosas, es precisamente por la cantidad de información que está presente a lo largo de todo el trabajo. Todo el proyecto de la tesis lo desarrollé considerando que fuera un material autocontenido y a su vez, pues cualquier persona pudiera revisarlo, entender y con conocimientos hasta cierto punto básicos de lo que sería licenciatura en matemáticas, fuera bastante claro. Eh, Antes que nada, pues en el contenido, eh, no se me imprimió, pero bueno, quisiera hablar sobre lo que es una neurona biológica. Básicamente una neurona biológica tiene como función realizar procesos cognitivos donde se transmite información. Eh, una vez que nosotros queremos transmitir información, pues toda ella se va a transmitir a través de potenciales de acción, los cuales van a conectarse a través por medio de estímulos. La información se mueve de dendritas a axones y va de manera unidireccional. En el caso de la neurona artificial, la propuesta sigue siendo una representación casi homóloga a lo que genera una neurona biológica. Para ello se considera un vector. Se considera un vector que se llama vector de pesos y se consideran dos funciones. Una que corresponde a una combinación lineal más una suma ponderada que se llama sesgo y dos funciones adicionales con la única condición de que la función phi eh, contenga la imagen de la función que yo llamé desde un inicio, combinación lineal más suma de sesgo. Se definirá la neurona artificial como una composición de funciones que a su vez involucra a las funciones phi y a la función ya establecida. La comparación entre la neurona biológica y la neurona artificial simplemente es que nosotros vamos a recibir estímulos biológicos en una neurona biológica y nos va a mandar una respuesta. Y en el caso de la neurona artificial, nosotros vamos a recibir vectores y a través de las funciones que ya hemos definido, vamos a obtener una respuesta. Un esquema un poco ya más con el enfoque matemático, igual tenemos un vector, tenemos el vector que habíamos llamado pesos, aquí está el escalar adicional que había comentado en un inicio y posteriormente tenemos una respuesta. Siempre a los vectores de entrada pues les vamos a llamar datos. Hablando de datos, pues bueno, nosotros tenemos que especificar que existen conjuntos de datos que van a estar precisamente acotados por la información que nosotros deseemos estudiar. Entonces, para ello, pues tomamos un conjunto de R en dimensión M y sobre ese conjunto vamos a meter todos los vectores que a su vez nosotros ya conocemos datos. Insisto, todos estos, más bien este conjunto debe de ser de cardinalidad finita para poder hacer el estudio de forma definida. Una vez que nosotros establecemos este conjunto, pues nos interesa que cada uno de esos vectores sea de dimensión finita, es decir, que yo pueda calcular su norma y de ahí surge un lemita que más adelante nos va a ayudar para concluir algunos resultados. Muy bien. Si seguimos con esta idea, me voy a regresar un poquito. La intención es que siempre una neurona artificial me mande una respuesta. Entonces, con esa premisa, las respuestas que yo voy a estar entendiendo o estudiando desde este punto de vista tienen que ser respuestas que ya tenga yo definidas, que como tal se llaman clasificaciones.
Para entonces, yo tengo que construir un conjunto donde identifique cada una de las etiquetas que tiene mi conjunto de datos. Entonces voy a asociar mi conjunto de datos a un conjunto de clasificaciones o etiquetas, por lo que ya de ahí yo puedo generar otra función donde yo digo, tengo el conjunto de datos y lo voy a mapear a mi conjunto de etiquetas. ¿Cuál es la condición? Bueno, que todos los datos que yo tenga en el conjunto deben corresponder a toda la imagen del conjunto de etiquetas que ya determiné. Como un ejemplo, bueno, antes de comentar lo del ejemplo, ya podemos concluir dos cosas. Bueno, no dos cosas, algunos puntos. Una, que las neuronas artificiales nos van a ayudar a encontrar los pesos, después a encontrar el sesgo y queremos aproximar la función que había comentado anteriormente hacia lo que yo definí como una neurona artificial. Hecho eso, pues tenemos un ejemplo que es para los conjuntos que son linealmente separables. Básicamente un conjunto es linealmente separable si yo puedo encontrar un plano que me separe las etiquetas que corresponden a dos valores y a su vez se puedan diferenciar una de otra. En el caso de la imagen izquierda, tengo el conjunto que es linealmente separable, pero en el caso de la figura del lado derecho no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque tengo ahí diferentes puntos que me están impidiendo que yo pueda generar un plano o pueda encontrar un plano que me pueda separar dichos puntos. Muy bien. Con este principio surge un primer algoritmo, que es el algoritmo de entrenamiento neuronal o perceptrón, que surgió por ahí de 1970, el cual básicamente nos dice cómo debemos de encontrar esta línea o plano para poder separar conjuntos linealmente separables. Un lema importante me dice que si yo puedo encontrar un hiperplano o un plano o una recta que me separe a un conjunto linealmente separable, entonces las combinaciones lineales que yo generé al inicio con un vector de pesos ya específico, siempre me va a generar un valor positivo. ¿Por qué? Pues porque mi clasificación me da un valor y a su vez al realizar la combinación lineal tengo un valor del mismo signo y pues por mates básicas sabemos que más por más me da más o menos por menos me da más. Con este lema, pues bueno, se puede enunciar el teorema de que siempre el algoritmo antes propuesto pues puede converger y sí puede separar conjuntos linealmente separables. Un ejemplo un poco más abstracto sería que yo puedo partir en diferente cantidad de conjuntos y puedo encontrar clasificaciones de ese tipo siempre y cuando todos cumplan con la propiedad de que son linealmente separables. Cuando yo tengo conjuntos que no son linealmente separables, es necesario hablar de las funciones de activación. Básicamente una función de activación lo que me va a ayudar es a quitar la linealidad del algoritmo del perceptrón. La intención es que si yo tengo un conjunto que no es linealmente separable, entonces debo de buscar funciones de activación de tal forma que pueda identificar o diferenciar entre un conjunto u otro de acuerdo a sus clasificaciones. Para ello, pues, se han estudiado diferentes funciones de activación. En el caso más simple, pues, tenemos la función lineal que corresponde a la combinación lineal antes mencionada, donde nada más tengo el producto interno con la suma escalar y obtengo la diferenciación que habíamos comentado en un inicio, separación lineal. Cuando no tengo conjuntos linealmente separables, pues puedo hablar de funciones de activación no lineales. En este caso, pues está la función signo, la función reloj, la función sigmoidea y la tangente hiperbólica. A lo largo de todo el trabajo, yo simplemente me enfoqué en tomar la función ReLU para poder determinar los valores de interés que abordan todo el tema de la tesis. Por último, como se comentaba al inicio, si nosotros tenemos un conjunto que me separa de forma lineal dos clasificaciones, entonces cuando hablamos de conjuntos que no son linealmente separables, podemos tener múltiples tipos de clasificación. Y para eso se utiliza esta función que se llama softmax, y lo que hace básicamente es como considerar todas las posibles clasificaciones que yo tenga y a su vez
al momento en el que yo estoy lanzando o pidiéndole a la neurona que me dé una clasificación, la neurona me va a decir la clasificación corresponde a una clase, a otra clase, a otra clase o a otra clase. Muy bien. Una vez que tenemos identificado esto, surge un problema importante. Me quiero regresar a la imagen, donde, bueno, de entrada aquí tenemos 4 tipos de conjuntos que están linealmente separados. Si se dan cuenta, pues yo necesito una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas y 4 neuronas para poder clasificar, identificar estas etiquetas de acuerdo en el plano. Sin embargo, es posible conectar todas las neuronas, perdón, todas las neuronas de acuerdo como se cree que funciona el cerebro, y de ahí generar lo que le llamamos una red neuronal. ¿En qué consiste? Pues básicamente es el mismo principio anterior. Tomamos un conjunto de datos, los ingresamos a cada una de las neuronas, y a su vez cada neurona va a efectuar el mismo procedimiento que había comentado en un inicio. Esa información va a pasar a través de secuencias que le llamamos capas neuronales, que aquí las estoy marcando con el puntero, y a su vez nosotros tenemos una clasificación. Entonces, en este sentido, la imagen que yo estoy proyectando, si se dan cuenta, pues tengo neurona, aquí tengo una neurona y llego hasta una neurona J, que yo le voy a llamar capa de entrada. Una vez que tengo mis capas de entrada, todas esas las voy a conectar a la siguiente capa que le voy a llamar la primera capa oculta, y puedo generar tantas capas como yo desee que van a ser ocultas, y a su vez las voy a conectar con una capa final o capa de salida. Entonces, lo que acabo de comentar aquí está, pues quiero capas que estén interconectadas secuencialmente. Voy a querer un conjunto no vacío de vectores que también son datos, que son los que queremos clasificar con las etiquetas antes mencionadas. Voy a tener una capa de entrada, las neuronas que yo pueda clasificar, más bien escoger. Voy a tener capas ocultas y voy a tener una capa de salida. Si retomamos otra vez el concepto de que teníamos combinaciones lineales por cada una de las neuronas que están aquí marcadas, entonces yo podría generar una matriz que le voy a llamar la matriz de entrada. Esta matriz contiene en cada una de sus columnas el vector de pesos de cada una de las neuronas que ya están asociadas. Siguiendo la misma idea del producto escalar que estaba realizando, de manera indistinta puedo empezar a operar la matriz de entrada con el dato o el vector, y a su vez aplicarle la función de activación, donde esta función de activación puede ser las que ya se habían comentado. Si yo sigo iterando, de un momento a otro podría empezar a mapear sobre toda la, no, disculpa, podría mapear sobre cada una de las capas de toda la red hasta llegar a una capa anterior de la capa de salida. Al final, aquí yo estoy especificando que yo estoy aplicando el vector a cada una de las capas y la multiplico por la matriz generada de la capa anterior, y después de eso le aplico la función de activación. Una vez que llego a una capa anterior de la final, le aplico la función softmax, que es la que me va a dar una respuesta de clasificación. De aquí, bueno, la intención surge en que podemos preguntarnos qué puede pasar si las predicciones que me está dando mi red neuronal no son las adecuadas. Bueno, para eso lo que se intenta y lo que se sugiere es que se tenga que minimizar prácticamente lo que yo estoy haciendo, porque estoy comparando un punto con otro con respecto a la predicción de mi red neuronal con la predicción real. Entonces, para ello, pues bueno, tenemos algunas definiciones de funciones convexas que las quiero agregar, pero nada más las voy a dejar ahí como pasando rápido, porque me interesa abordar el tema como principal. Aquí se definen algunas cosas sobre funciones convexas, es decir, si yo tengo una hojita por aquí, la intención final es siempre encontrar el valor mínimo, donde el valor mínimo se va a referir a una clasificación prácticamente exacta, aunque no necesariamente sea lo que represente. Hecho, bueno, estas definiciones, surge un algoritmo adicional que se llama el descenso del gradiente, que viene dado a lo que comentaba. Este algoritmo lo que me dice es que si yo tengo una predicción en este punto, donde estoy marcando el puntero, pero el valor de predicción se encuentra en el mínimo, entonces la intención del algoritmo es buscar la forma de siempre llegar al valor mínimo
para poder decir que la predicción Claro. fue correcta. Si observan, aquí en la imagen del lado derecho, pues estoy iterando conforme a lo que está estableciendo el algoritmo para llegar al punto mínimo. No necesariamente siempre se encuentran los mínimos, porque estamos hablando de un algoritmo. Entonces, puede llegar un punto en donde yo me quede parado en alguna iteración y el algoritmo ya después de ahí no se mueva. Sin embargo, eso no significa que no sea correcto. Lo que es cierto es de que la convergencia sí se llega, pero no sabemos en qué momento. Y por eso está el teorema del descenso del gradiente, que me dice que si yo tengo una función convexa y aplico el algoritmo, siempre voy a llegar a un punto en donde ya no me voy a mover de ahí después de cierta iteración. Un problema que surge es que si nosotros estamos analizando gran cantidad de información, a veces el aplicar un algoritmo del descenso de gradiente de forma habitual, siempre podemos encontrarnos a que la máquina se puede tardar mucho y la convergencia sea muy costosa para la máquina y para el tiempo. Entonces se propone como alternativa el algoritmo del estocástico, el descenso del gradiente estocástico, donde la intuición me dice que voy a estar brincando, como fijándome en los puntos y midiendo sobre esperanza de qué probabilidad hay de que me mueva de un punto a otro y que caiga siempre más abajo. Bueno, pues hasta aquí se ha hablado un poquito de cómo funciona el tema de la predicción de una red neuronal. Regreso un poco a la imagen para retroalimentar. Tengo datos, tengo una capa de entrada, tengo capas ocultas y tengo una capa de salida. Los datos entran con una etiqueta ya establecida. Esa etiqueta debe de ser similar a la que me predice la capa de salida y toda la operación se va a encontrar dentro de la capa de entrada como de las capas ocultas. Muy bien. Pasando eso, viene una parte inicial que es el tema de redes neuronales convolucionales, donde la intención de una red neuronal convolucional es hacer la misma clasificación, pero en imágenes. Si yo retomo el modelo anterior, decía que los datos correspondían a vectores, es decir, números reales. Sin embargo, en las redes neuronales convolucionales no estamos analizando como tal números, estamos analizando imágenes, que es prácticamente a lo que se dedica este enfoque de estudio. ¿Cómo funciona la arquitectura? Bueno, antes que nada, el formalismo de la definición de una convolución en caso discreto para los números enteros simplemente es realizar una multiplicación y realizar especies de barridos. De aquí, bueno, esta es la definición formal, surge un teorema que se va a ocupar más adelante, donde yo estoy hablando de que tengo una imagen y un filtro, y aquí está especificado donde F es una imagen y G es un filtro. Yo lo voy a ocupar de forma indistinta porque lo voy a necesitar un poquito más adelante. ¿Cómo funciona la arquitectura? Si ustedes recuerdan en un inicio, les comenté y regresando al modelo de red neuronal, teníamos que había una capa de entrada, un vector de entrada, teníamos las capas ocultas y la capa de salida. Básicamente, el modelo de neurona que nosotros propusimos para el caso anterior está enfocado en este pedazo donde estoy seleccionando. Toda la parte anterior, donde tengo la entrada, la convolución y una operación que se llama max pool, es la parte inicial del modelo de red neuronal convolucional. Entonces tengo la imagen, le aplico la operación de convolución con una operación adicional que se llama max pool, itero, 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 y después de una cantidad finita de iteraciones, tantas como yo quiera, simplemente conecto a una red neuronal como de las comunes que ya vimos y hago el mismo procedimiento. Es decir, la intención es que mi red neuronal convolucional me transforme una imagen en un dato de entrada que debe de estar aquí. Bueno, ¿qué considera la red neuronal? Considera capas de convolución y si checan, pues la información es similar. En el modelo anterior yo tenía aquí combinaciones lineales. Aquí ya tengo el operador convolución con una imagen y con los filtros. Ahorita comento con un ejemplo cómo funcionan los filtros.
Las funciones de activación en redes neuronales convolucionales casi por lo regular son funciones ReLU, y los filtros pues son imágenes, en este caso se pueden ver como cuadritos de matrices con números enteros, y el max pool es una operación que me va a sacar el valor máximo de una selección de acuerdo al filtro que yo defina. Aquí está un ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Pues yo tomo el filtro y empiezo a hacer un barrido. ¿Cómo hago el barrido? Pues es muy simple. Tomo la imagen, la plasmo prácticamente por aquí, efectúo una multiplicación de acuerdo con los números que estén relacionados y obtengo los primeros resultados y me voy mapeando de esa forma. Una vez que lo identifique así, yo selecciono con el max pool la cantidad de dígitos que quiero filtrar nuevamente y selecciono el valor máximo y aquí lo tengo. Si se ve acá mismo, el valor máximo es 10 y aquí lo tengo. El valor máximo es 2 y aquí lo tengo. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que si yo tengo una imagen y le aplico un filtrado, voy a obtener una nueva imagen. Después de eso le aplico la operación del max pool y lo que me va a generar es una nueva imagen con las propiedades más significativas de la misma. Un ejemplo común es como muy práctico cuando se está tratando de entender esto es el EBNIS. De hecho, históricamente se dice que este problema del EBNIS fue como el pionero en la resolución del problema de redes neuronales convolucionales. La intención de esto es que identifique prácticamente en los filtros cómo se está comportando la imagen a través de los filtros que les decía. Tomo la imagen, hago el filtro, hago el barrido y de ahí empiezo a tomar los valores más importantes con el fin de poder identificar el comportamiento de la imagen, ya sea que tenga líneas horizontales, verticales, puntos, círculos u otras cosas. Considerando esto, pues bueno, volvemos a lo mismo, la capa de convolución utiliza a este ReLU y MaxPool. Cuando yo hice el proceso para resumir las cuentas, determiné que los pesos adecuados, que era lo que comentaba un inicio, corresponden a estos dos valores y que a su vez generaron los valores de entrada o las matrices que había comentado en un inicio donde teníamos las capas y empezábamos a operar. Y bueno, hecho eso, genero la última capa, que es la capa de salida, y se puede determinar dos cosas. Una, que efectivamente el dígito 3, que fue como lo llamé aquí arriba, se parece en un 81.75% al 3 y un 18.24% al 4. El dígito 4 se parece un 26% al dígito 3 y un 74% al dígito 4. Aquí lo que quiero comentar es lo siguiente. Cuando yo definí en el ejercicio el conjunto de clasificación, estaba hablando de dos etiquetas, que es la etiqueta del 3 y la etiqueta del 4. Entonces, lo que hace la red neuronal siempre es considerar las clasificaciones y a su vez interpretar la información que yo le esté ingresando para que así me pueda decir, se parece a con este porcentaje y no se parece a con este porcentaje. Aquí se ve claramente que sí está funcionando en ese sentido. Y pues bueno, para hacer un poquito más grande el experimento, se tomaron los siguientes dígitos y se determinó lo siguiente, que el dígito 3 se parece, más bien, perdón, el dígito 0 se parece un 81% al 3 y un 18% al 4. Y es lo que les comentaba, que en este sentido, el 3, como yo lo había definido, tiene líneas horizontales en las partes supremas, superior e inferior, y tiene un punto en el punto en la celda central, perdón. En el caso del 1, se podría parecer un poquito más al 4, pero me dice que se parece al 3 porque tengo una línea vertical que me abarca prácticamente toda la imagen, entonces ya por eso la propia red me dice que se parece más. En el caso del 2, me dice que se parece más al 3 porque si se dan cuenta yo podría seguir la línea, aquí tengo casi la mitad del 3, podría bajar, simplemente pinto aquí, borro estos dos puntos y obtengo un 3. En el 5, simplemente podría mover esta celda pintada a la orilla y borrarla de acá y sí se parece. Si ustedes pueden ver, pues bueno, cada una de las
de los dígitos que está marcando aquí me está diciendo la neurona que se parece entre un dígito y otro. Y eso depende, evidentemente, de la clasificación que yo le di en un sentido y que no necesariamente sea la correcta, porque nosotros sabemos que el 6 es 6 y no es 4 y no se parece al 4 y no va a ser 4. Caso interesante, que me parece muy bonito, es el 9, independientemente de tú cómo lo presentes, puede parecerse a una o a otro de los dígitos. ¿Por qué? Porque si yo borro donde estoy marcando con el puntero, se convierte en un 4. Sin embargo, si yo borro donde estoy marcando para el otro 9, se parece a un 3. Entonces, aquí llegamos a una conclusión un poco acelerada de que no importa que le pongamos a la red neuronal, siempre va a clasificar, insisto, aunque no sea de forma correcta. Muy bien, hasta ahorita, pues bueno, ya hablé un poquito de cómo funciona la red neuronal, cómo funcionan las redes neuronales convolucionales y ya acordamos en que una red neuronal convolucional me va a clasificar imágenes a las cuales los va a someter a una serie de barridos, que son las convoluciones, va a extraer su información y me va a dar una clasificación. El tema central de la tesis se enfoca en estudiar precisamente lo que pasa en las gráficas. Yo tengo una gráfica y aquí tengo una imagen de un Michi. Evidentemente la gráfica y el Michi no se parecen y la forma de entender un poco más cómo proceder a estudiar las gráficas con redes neuronales convolucionales se vuelve un tanto complejo porque en las gráficas nosotros no podemos hacer un mapeado por imágenes y bueno, sabemos que existen ahí teoremas de, perdón, ay, se me fue el nombre. Germán, ¿me podrías ayudar un poco? Bueno, ahorita me acuerdo del teorema. De equivalencia, perdón, entre gráficas, cuando dos gráficas son iguales. Ok. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de gráficas y considero lo siguiente. Nuestras gráficas, pues las acostumbramos a ver como un conjunto de vértices y aristas, donde mis vértices son los puntos y las aristas son las líneas que los conectan. En este ejemplo, pues yo tengo una gráfica con el vértice I, el vértice J, y tengo la arista que los une. Entonces tengo mi gráfica, tengo mi conjunto de vértices, tengo mi conjunto de aristas, y posterior a ellos yo puedo definir los pesos en vértices, que son números reales que yo voy a estar asociando, y esos números reales tienen que ser positivos sobre vértices, y también puedo definirlos sobre las aristas. Si nosotros esquematizamos esto a un proceso más profundo y consideramos que yo no puedo representar una gráfica a través de una imagen porque la puedo girar o la puedo deformar o puedo encontrar múltiples gráficas que son equivalentes a esta, entonces surgen las siguientes definiciones. ¿Cuáles son? Bueno, voy a definir señales que son funciones sobre cada uno de los vértices y sobre cada una de las aristas. A estas funciones pues les voy a llamar el 2 sobre vértices y el 2 sobre aristas. ¿Cómo se ven? Pues bueno, aquí pongo unas propiedades de cómo defino una operación de los productos escalares y esto lo dejo pendiente ahí. Si nosotros revisamos aquí, estoy definiendo la función sobre el vértice I y la función sobre el vértice J y es a lo que yo le voy a llamar una señal. Estamos bajo el entendido que si yo tengo una señal en el vértice I, tengo una arista que conecta a los vértices, la señal se puede identificar hacia todos los vértices de manera indistinta. Hecho eso, se define el operador Laplaciano, que lo que va a hacer es hacerme una suma sobre todos los vértices, pero conforme a la señal que yo ya he definido. Una vez que haya hecho eso, pues voy a hablar sobre el teorema espectral, y el teorema espectral me dice algo previo, bueno, la definición que si yo tengo una matriz, que si tengo una gráfica con vértices y con aristas, yo puedo definir la matriz laplaciana como una diferencia de la matriz de grados menos la matriz de adyacencia.
Muy bien, de aquí surge un teorema que me dice que si yo tengo la matriz laplaciana de una gráfica, entonces esa matriz va a ser definida positiva y con eso puedo hablar sobre un teorema de equivalencia que me dice que si tengo una matriz semidefinida positiva, entonces todos los valores propios son reales y no negativos. Con eso ya puedo enunciar el teorema espectral que básicamente me dice que puedo encontrar el espectro de una matriz simétrica y a su vez puedo encontrar todos los valores propios que me cumplan esta igualdad. En el caso de gráficas, yo podría hacer lo mismo considerando todos los vértices y aplicando la matriz laplaciana. Obtengo los valores propios y la base ortonormal asociada a los valores, perdón, a los valores propios. Aquí se establece la igualdad del teorema espectral y, bueno, ¿qué pasa? Si yo logro definir los valores propios de una gráfica, aquí tengo un ejemplo de un mapeo de vértices y de gráficas de Estados Unidos, podría aplicar los primeros laplacianos, es decir, efectuar la operación de aquí sobre algunas funciones y valores propios, y se puede entender que me va a modificar cada una de las señales dependiendo del valor propio con el que esté emitiendo la señal. Hecho eso, se puede hablar de la transformada gráfica de Fourier. Antes de ello, pues recordemos que lo siguiente es, me regreso. Yo ya tengo mi gráfica, ya tengo mis valores propios, ya tengo mis vectores propios, y la intención consiste en que yo pueda mapear una gráfica cualquiera por medio de valores y vectores propios. Entonces, sobre ella, yo quiero encontrar todas las señales que está emitiendo una gráfica, sin importar qué función me tome. Entonces, para ello es que se propone la transformada gráfica de Fourier. Y si nosotros recordamos, en clases de mate, sabemos que básicamente la transformada gráfica de Fourier lo que hace es agarrar señales y mapeármela a un conjunto de elementos o de valores que tengan alguna propiedad de periodicidad. Entonces, la intención es esa, tomar gráficas, agregarles las funciones o las señales y que a su vez las mapeen por medio de los valores propios. La definición aquí está, me dice que yo tengo una gráfica con n vértices, tomo una señal ahí y la transformada me dice que la puedo tomar como un producto escalar, donde yo estoy considerando vectores y valores propios. Entonces lo que está pasando es lo siguiente, yo tenía transformada de Fourier, caso real o caso cualquier espacio, y lo que voy a hacer es pasarla al esquema de gráficas para poder entender qué va más allá. De ahí nosotros podemos hablar de la transformada gráfica de Fourier inversa, donde lo que estamos haciendo es simplemente tomar los vectores y valores propios con respecto a vértices y podemos encontrar una equivalencia entre una y otra de los, entre los espacios. ¿Qué propiedades cumple? Bueno, que existe la transformada inversa, que puedo hablar de productos escalares con respecto a la transformada y a la propia función en señal, y pues bueno, que existe la linealidad. Ya abordando un poco más el tema, es lo más importante de todo el trabajo, es que se puede extender toda la idea de convolución a las teorías de gráficas. Entonces, básicamente se vuelve a definir convolución, pero ahora va a ser desde las transformadas de Fourier, para gráficas y considerando siempre los vectores propios. ¿Qué se obtiene de eso? Muy bien. Si yo considero aplicar la convolución en gráficas, vuelvo a tener el mismo mapa que había mostrado anteriormente. Cada vez que yo aplique convoluciones, yo podré estar emitiendo señales a través de toda la gráfica, sin importar en dónde me coloque. Entonces, si nosotros recordamos en un inicio, yo tenía mi gráfico, más bien mi imagen, y a esa imagen la aplicaba convolución para obtener los valores más importantes y de ahí clasificar qué estaba pasando. En el caso de gráficas, yo no tengo una imagen, pero tengo los vértices a los cuales ya les puedo meter transformada
de Fourier, ya puedo sacar valores propios, ya puedo sacar vectores propios, y esa información, al hablar de la transformada, ya estoy emitiendo señales. Entonces, cada uno de los vectores y valores propios asociados a una función de señal me va a emitir diferentes tipos de señales para los vértices que yo pueda escoger o la selección que yo considere necesaria. Ya para terminar, un poquito más como en el esquema de las redes convolucionales en gráficas, si nosotros recordamos, en un inicio había comentado que teníamos que una red neuronal convolucional necesitaba filtros. Esos filtros eran los que iban a hacerme el barrido sobre la imagen y me iban a dar una clasificación para ver si tenía líneas horizontales, verticales, puntos, círculos o algún tipo de otra forma. En el caso de las gráficas no es simple porque nosotros podemos tener simplemente un triángulo, podemos tener un cuadrado en gráfica o un pentágono, y al momento de quererlo mapear sobre toda la gráfica, pues se convertiría en algo tedioso y con gastos computacionales muy elevados. Entonces se propone como hacer una selección de parámetros bueno, en este caso gráficas, los cuales van a identificarme el tipo de filtrado. Bueno, ¿qué se sigue aquí? Si yo tengo de la transformada de Fourier esta propiedad que ya está comentada en la definición, y es un filtro del espectro de la matriz laplaciana, cuando yo le meto la convolución, lo que puedo hacer es, por medio de álgebra lineal, saber que aquí tengo la matriz de los vectores propios, aquí está mi valor propio, aquí tengo el filtro, esta es la imagen. Puedo seguir operando de tal forma que, lo siento, se me fue una presentación. Yo puedo, bueno, lo explico aquí. Toda esta parte, si ustedes checan, corresponde a la transformada de la matriz laplaciana para el filtro G. Entonces lo voy a intentar aquí como especificar un poco, es decir, yo tomo el filtro, voy a operar sobre la matriz laplaciana de la gráfica G y voy a multiplicar por todas las señales que yo tenga. Entonces, sí se sigue el esquema que me está marcando la imagen acá, es decir, que yo selecciono filtros sobre la matriz laplaciana y le voy a seleccionar las señales de que pueda obtener este tipo de resultados. Para ya hablar de una red neuronal convolucional, aquí lo tengo otra vez. Tengo un dato que en este caso sería una gráfica. Tengo mis filtros. Como ya lo definimos acá y se hizo la construcción, llegamos a esta equivalencia. Yo puedo extenderlo al modelo de red neuronal convolucional, que como comenté en un inicio era convoluciones, bueno, lo pongo acá, son convoluciones, una red neuronal normal y una clasificación. En este sentido, prácticamente es lo mismo, salvo que mis operaciones van a estar sobre filtros de gráficas y sobre gráficas. Va a seguir la misma estructura de funciones de activación ReLU y, bueno, aquí los filtros corresponden a lo que ya había comentado. ¿Qué se espera? Bueno, de entrada que si yo puedo seleccionar cualquier conjunto de vértices de una gráfica dada, yo pueda asociarlo a alguna señal que me pueda definir qué está pasando en relación con los vértices o con las aristas que están relacionándose entre sí. Hecho esto, pues bueno, una aplicación ya más central es en este conjunto de datos que se llama Cora, que corresponde a un conjunto, bueno, este conjunto ya está publicado en la red y básicamente consiste en artículos publicados y las citas que hay entre ellos. Como se puede ver, existen ahí diferentes colores que identifican una clasificación u otra dependiendo del tema de este abordaje del artículo. En conclusión, la intención de este trabajo era, primera, entender el problema de que una gráfica no se puede mapear a través de una red neuronal convolucional y no necesariamente de una red neuronal, pero para poderla trabajar desde ese punto de vista, se podrían utilizar mecanismos más fuertes y combinarlos con cosas de análisis, cosas de álgebra lineal, para poder hallar una clasificación adecuada dependiendo de las etiquetas que yo haya seleccionado. Y
pues eso es todo. Gracias, Diego. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Las pueden escribir en el chat o las pueden abrir su micrófono? ¿No? Felicitaciones. Bueno, yo nada más tengo un comentario. ¿Cómo te decidiste por este tema? Hola Roxana, ¿cómo me Hola. decidí? Mira, me voy a regresar un poquito. Aquí tenemos un modelo que esta grafiquita está publicada en internet y es la de la estafa maestra de 2014, la que encontraron en relación de empresas fantasma con dependencias y servidores públicos. Nosotros estamos, bueno, ahorita donde estoy trabajando estamos interesados en averiguar cómo se pueden resolver este tipo de problemas. Para poder llegar a este resultado se tardaron prácticamente un año, si no es que más. Entonces, el hecho de que yo pueda tener una gráfica donde pueda etiquetar, en este caso un poquito, puede etiquetar algún vértice o algunos vértices con algún tipo de valor, si yo lo puedo ingresar a una red, eh, evidentemente me podría dar una clasificación para cada uno de los vértices que estén asociados. Como tal, no sabía que quería hacer este tema de investigación, este tema de tesis, pero mi tutor fue el que me estuvo orientando y me dijo, están estos artículos, está esta información, puedes comenzar a meterte. El problema fue que, bueno, debido a la complejidad de todo lo que estamos abordando, todo lo que se está abordando para poder entender el problema, pues bueno, se queda como un poco corto porque si tengo la imagen es como muy bonita porque yo la puedo, comento, la puedo identificar, puedo hallar las formas, puedo hallar ojos, puedo hallar lo que tú quieras con una red neuronal. En el caso de este tipo de gráficas, no. Entonces me parece interesante y fue por eso que las cosas se fueron dando hacia esa dirección. Ok. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo, justamente, ¿qué sería lo que crees que podría unir estas dos partes que todavía no se tiene claro? Ajá, De hecho, así está claro. Cuando yo bueno, estoy ajá, mapeando, me voy a regresar al modelo. ajá, Aquí está. Aquí está mi modelo de red neuronal convolucional. Esto es en imagen. Yo aquí tengo mi entrada de imagen. Podríamos pensar en el Michi. Cuando yo tengo el Michi, le voy a hacer el barrido de imagen y voy a ir efectuando las convoluciones. Entonces va a llegar un punto en donde todas las convoluciones se conviertan en un solo dato o en un vector. Con el ejemplo que estuvimos haciendo, que me fui creo que muy rápido, aquí yo tenía una matriz que después se convirtió en un vector y cuando ya era vector ya me dio una clasificación. Entonces, en teoría, lo que yo siempre tengo que hacer es tomar una imagen y aplicarle las operaciones de convolución y el pooling hasta llegar a una representación vectorial que ya lo puedo ingresar a una red neuronal convencional, de las que mostramos al inicio. En el caso de gráficas es lo mismo. Yo tengo mi gráfica, aplico convoluciones, pero convoluciones en el sentido del operador que ya está aquí abajo. En este sentido. Entonces yo ya estoy aplicando convolución, pero le estoy aplicando transformada de Fourier sobre los valores propios de las imágenes, perdón, de las señales y los filtros que ya se hayan determinado. Pero básicamente es el mismo proceso. Voy a regresar otra vez a la imagen. Ay, aquí está. Entonces yo tengo aquí la gráfica y sobre esta voy a aplicar los filtros, como los seleccioné para la gráfica, no para la imagen, para la gráfica, y voy a aplicar el barrido sobre ellas.
reduzco la dimensión o reduzco cómo está mi gráfica y empiezo a encontrar como detectar los valores más importantes y vuelvo a operar. Hago lo mismo hasta que llegue al conjunto de vectores que ya me dicen, estos ya los puedes meter a tu red neuronal convencional y te va a dar una clasificación. Pero reitero que esta clasificación o en la capa de salida, yo siempre tengo que especificar cuáles van a ser las etiquetas que voy a utilizar para poder predecir. Entonces, como tal, sí están relacionados, no hay un problema como de identificar una cosa con otra, salvo que aquí yo estoy aplicando convolución en Z cruz Z y acá estoy aplicando convoluciones en espacios de Hilbert donde estoy tomando como consideración en el dominio de las funciones todas las señales que me generan los vértices de una gráfica. Es decir, yo meto un vértice y genero la señal sobre ese vértice para las funciones que ya estén determinadas. Tomo otro vértice y hago lo mismo. Entonces estoy mapeando sobre el conjunto de gráficas, perdón, sí, sobre el conjunto de gráficas y de vértices. Perdón que me mueva tanto. Aquí está. Tomo todas las funciones que van de vértices a los reales. O sea, le voy a asignar a cada vértice un número real, pero a través de una función. Sí, resolví la duda. Ajá. Y en ese sentido, ¿hacia dónde seguiría la investigación? ¿Hacia Ajá. dónde sigue? Ok. Bueno. Hace poquito en el boletín de la facultad, el doctor Gonzalo Pérez de la Cruz ya hizo una propuesta de cómo clasificar gráficas generadas aleatoriamente. En un inicio la tesis estaba enfocada a generar gráficas de forma aleatoria, de tal forma que yo pudiera determinar, sin necesidad de decirle a la red neuronal que eran gráficas aleatorias, sino que la red me dijera corresponden a la aleatoriedad con probabilidad tal. Se pensó en un inicio en estudiar como el modelo de Erdős-Rényi para que la propia red me dijera que correspondía a una gráfica Erdős-Rényi con probabilidad tal o probabilidad X de que fuera de ese tipo, y si no era Erdős-Rényi, tomar otra gráfica cualquiera que me dijera no es Erdős-Rényi. Más a fondo, se podría pensar en que si yo tengo un mundo de gráficas aleatorias generadas de forma, no sé, con bloques estocásticos, con Erdős-Rényi, con de mundo pequeño, las pueda meter en el conjunto de datos mencionado en un inicio. Aquí con mi conjunto de datos que habíamos comentado, ¿dónde está? Aquí, si yo puedo meter dentro de este conjunto todas las gráficas que yo quiera que sean aleatorias bajo la aleatoriedad que yo quiera y que le diga a la red neuronal, identifícame un pequeño conjunto de este conjunto que son aleatoriedad con tal especificación, la propia red me diga que todo el resto corresponde a gráficas de un tipo o de otro, de acuerdo a las etiquetas que yo leo. Podría decir, todas las C0 son ER2, todas las C1 son del mundo pequeño, todas las 3 son de bloques, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieren, la 15 no es aleatoria y son definidas como muy específicas. Entonces, la red podría decirme, de tu conjunto, tomé un subconjunto con el cual me dijiste que predijera para poder encontrar los pesos Ws y los sesgos de tal forma que ya me dé una aproximación como lo estábamos esperando. Aquí está mi aproximación. Lo siento, está mi aproximación aquí abajo. Que me diga tu aproximación es esta. Entonces, una vez que ya lo aproximé, con el conjunto de datos que tú me diste, que yo no conozco, te voy a decir qué es cada una de estas gráficas. Entonces, la intención es que si ya tengo un modelo, ya tengo la equivalencia entre la convolución para imágenes y ya está la convolución para gráficas,
Entonces, de forma indistinta ya se podría operar para gráficas y meterle muchos, lo que comentaba, muchas gráficas para que me dé algún tipo de clasificación y poder llegar a este tipo de cosas. Ok, gracias. Muchas felicidades, Diego. Está muy bonito tu trabajo. Como dices, es demasiada información. Ajá, de todas las áreas. Ajá. Sí, gracias. ¿Alguien más? Muchas felicidades. Ajá. Germán te dice muchas felicidades y yo también. Gracias. Gracias. Sí, sí, está muy extenso. Tienes como de muchos temas. Sí, Hay que estudiarle de varias asignaturas. ¿Cuál es la que se te hizo más fácil? ¿Cuál es la que se te hizo más difícil? ¿Qué parte? eh, no agregué aquí en esta parte lo de gráficas aleatorias del modelo DER 2. Se me hizo un tema muy bonito porque combinas cosas de prueba 1, prueba 2 y vas generando tus gráficas con las, bueno, hay como dos formas, ya sea que selecciones todos los vértices y los bases sobre el plano y empiezas a jugar con ellos para ver si hay conexión o no, y si no hay la conectas y después te pasas con otro y así. Ese tema se me hizo muy fácil, muy intuitivo. La parte más complicada es precisamente desde el teorema espectral porque te pasas de toda la onda de la matriz laplaciana, o bueno, más bien no necesariamente matriz laplaciana, sino desde la matriz de adyacencia, cómo va evolucionando esta matriz laplaciana y después sacar espectros, que todavía son cosas de lineal 2, pero la transición de el espectro hacia convolución se vuelve un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque como que ya estás como toda la onda de gráficas, ya tienes toda la onda un poquito de prueba y de estadística de las redes, y luego hacer como la transición directa a análisis funcional se vuelve como más complejo y te cambia el chip por completo. Y otra de las cosas que abordar es que, o sea, el término de que hablemos de gráficas no necesariamente significa que sea algo fácil. Y ya estamos relacionando varias áreas de las matemáticas. Sí, sí, se ve. Muchas áreas relacionadas de acá. Muchas gracias. Si nos permites, comparta la pantalla, Germán. Claro. Muchas gracias, Diego, otra vez. Para concluir la sesión de hoy, les recordamos que este seminario es un evento quincenal. Nos reunimos todos los jueves cada 15 días a las 18 horas por este medio. Y pues si ustedes conocen a alguien que quiera presentarnos su trabajo o está en proceso de titulación o se acaba de titular, pues puede mandar correo a usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx para obtener más informes y pues los invitamos a las siguientes sesiones del seminario. De la misma manera, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook porque ahí subimos la información de las siguientes pláticas y también subimos algún material que se genera a través de ellas, ¿no? Por ejemplo, todas las pláticas son grabadas y están en el canal de YouTube, que lo pueden buscar como Seminario Divulgación de Tesis, y ahí pueden encontrar todas las pláticas que se han llevado a lo largo del seminario. Y para concluir, pues la siguiente plática va a estar a cargo del doctor Faustino Sánchez Garduño, que nos hablará de estabilidad global en sistemas Locta-Volterra, ¿no? Los esperamos el jueves 22 de septiembre. Y pues muchas gracias por haber venido a todos.